Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludo protocolario en Click Radio Televisión, no en vano. Es que nos ven, nos siguen en todos los horarios, en todas las plataformas, soportes y medios, canales factibles. Ya saben que emitimos en primera difusión los viernes a las 12, pero redifusiones el resto de la semana. ¿Dónde nos pueden ver? Ayer hablaba, luego te contaré con un grupo de chicos estupendos sobre el programa, que son fans, forofos, les encanta el motor y les encanta Ecos del Motor, y nos preguntaban ¿y dónde podemos seguirlo? Bueno, pues dónde no, siempre se lo decimos. Ya saben que emitimos en nuestros propios canales de streaming, clickradiotelevision.com y .net, aparte en todas las redes sociales, soportes online, en nuestra plataforma TVFi, muy importante y por cierto va como un tiro, y a través de todos los medios asociados a Click Radio TV como Global Click Comunicación, más de 173 emisoras de FM y TDT por todo el territorio nacional. Sin más dilación, esto no sería factible sin nuestros compañeros. Javier Gete, director de automoción. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Alexia. Y como nunca lo haces, lo voy a hacer yo esta vez, si no te importa. Por favor. Así de fácil. Quien les habla es Alexia Cuesta. Porque no hace falta, si a mí está en la sopa, además. Bueno, pero... Sí, los importantes sois los que sois, sí. Y para mí es lo relevante, como Carlos Morante, pilar de este programa, 3 veces campeón de España de motociclismo, un montón de veces también en el podio europeo, con un palmarés de verdad inigualable. Carlos, qué privilegio tenerte siempre. El privilegio es mío de poder colaborar y poner mi granito de arena en este bonito programa. Oye, lo sabíamos, Carlos, porque además históricamente lo hemos podido contrastar, pero máxime en los últimos tiempos. Las motos tiran. Cuanto más peso específico damos a la sección de motociclismo, es cierto que el programa tiene aún más seguidores si cabe, así que tenemos que potenciar ese tiempo y lo vamos a hacer. Pues nada, encantado, porque hay cantidad de cosas que podemos hablar interesantes siempre. Y con novedades, muchas novedades. Bueno, quiero citar a todo mi equipazo, espero no dejarme a nadie, nuestro jefe de realización, Alex Serrano, como equipo técnico. Hoy están Kofi, Javier, se incorpora nuestro compañero Álvaro en producción, Pablo, y el resto que luego se van turnando, ya lo saben. Hola, chicos, y en la dirección, siempre supervisando nuestro líder, Javier Lillo, CEO de Click Radio Televisión. Y ahora sí, no quiero dilatarme ni perder ni un solo segundo para arrancar cada una de nuestras secciones, que como siempre vienen fascinantes. Nada más y nada menos que hoy nos iremos a misiones interestelares, así como ven. Por cierto, en la programación de Click Radio Televisión de hoy, los planetas a nivel cósmico van a tener mucha relevancia. Aprovecho, ya sabes, que el Pisuerga pasa por Valladolid, cebo de la nave de Ulises de hoy, vida en otros planetas, pruebas científicas, contrastaciones, evidencias existen y se las vamos a contar hoy, esta tarde a las 6 en punto. Así que hoy vamos a tener naves en todos los sentidos, también aquí en Ecos del Motor. Comenzamos con nuestras novedades y pruebas. El primer Kia EV2 está aquí. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Movement that inspires. Qué ganas de levantarse y bailar, es que cómo engancha nuestra cinto. Bueno, pues con esta emoción, se lo contábamos, se lo anticipábamos la semana anterior, el Kia EV2, EV2, como le llaman también por ahí, iba a revolucionar concretamente la movilidad urbana en las ciudades. Pues ya está ocurriendo y muy merecido, está en pleno lanzamiento de campaña. Bueno, acaban de verlo ustedes, ¿no? En el spot que acabamos de ver. Y ahora de repente vuelve a aparecer el coche en todas nuestras televisores. No se sabe muy bien ahora esto de los plurales. No, sí, nosotros sí lo sabemos. Está muy claro. Confort, tecnología, habitabilidad en un segmento pequeñito que parece un segmento superior en todos los detalles que tiene el coche. Nace para 4 o 5 plazas, poco más de 4 metros, con lo cual es un coche netamente urbano, muy divertido. Y de verdad impresionante. A mí es un coche que me ha parecido de lo mejorcito que hay en el mercado en este momento. Es un coche muy, muy simpático. Un diseño muy sólido, ya lo estamos viendo, con unas líneas rectas, un capó elevado, unos pasos de rueda muy, muy marcados. Y un CX
increíblemente, cuando uno tiene este tipo de diseño, uno espera una aerodinámica no tan buena, pero sin embargo se consigue un CX de 0,29 que es excepcional. Con lo cual no se oye un solo ruido cuando uno lo conduce, el coche va como un tiro suave, por supuesto eléctrico. Hoy por hoy ya no podemos presentar novedades que no sean eléctricas, visto lo visto. El interior moderno, fíjense que salpicadero con 3 pantallas enlazadas, bueno, al más puro estilo Kia, en realidad es muy común con todos los modelos de la marca. Y bueno, pues en realidad, quiero decir, es que no explicar un coche viendo estas imágenes no sé hasta qué punto es necesario, porque uno lo ve y ve exactamente que estas configuraciones son estupendas. De momento se lanza la configuración de 5 asientos, más adelante vendrá el de 4. Tiene un maletero, sin embargo, interesante de 362 litros. Estamos hablando de un pequeñín. 362 litros de maletero no lo tienen muchos grandes, ¿eh? Con lo cual está realmente bien. Y bueno, pues parte de un motor, bueno, pues el típico motor síncrono de imanes permanentes, eléctrico, clásico, con 146,5 caballos de potencia equivalente. Y bueno, pues con diferentes baterías, dos dimensiones distintas que pueden llegar a alcanzar hasta los 448 kilómetros de autonomía, que para un coche urbano, Alexia, es un cañón. Es un cañón. Este coche es muy funcional, ¿eh? Es que es bonito, tiene todo tipo de prestaciones, calidad, precio perfecto. Es sensacional, Alexia. Esta es la única palabra que se me ocurre. Yo le pongo un claim a estos coches que se están lanzando, algunos tan importantes e interesantes como este. Yo de este coche diría, por terminar esta intervención, un pequeño eléctrico que va a revolucionar el sector del automóvil. Estoy convencido de lo que digo. Sin duda. Bueno, y nos está volviendo locos para bien a todos en las ciudades, porque va a ser ese pequeñín, gran pequeñín que veremos serpenteando siempre por las urbes. Bueno, y como aquí en Ecos del Motor acostumbramos a tener siempre lo mejor, el siguiente coche que queremos presentarles lo calificamos simple y llanamente como impresionante. Como diría algún torero en 2 palabras, impresionante. ¿Por qué? Pues porque lo reúne todo también, Javier. Habitabilidad, equipamiento, tecnología. Es bonito. Nada más y nada menos que el Ford Explorer 2026. Y además, como siempre, multifuncional. Bueno, eléctrico, claro. Eléctrico. Ya no nos queda otra. Bueno, las imágenes que estamos viendo contienen pues, una mezcla del anterior Explorer con el nuevo Explorer. De manera que se puede entender claramente la diferencia. El eléctrico, evidentemente, no tiene calandra, no tiene parrilla delantera, porque ya saben que los eléctricos no necesitan ese tipo de aireación para el motor. Con lo cual, ahí verán ustedes de vez en cuando un Explorer antiguo, un Explorer nuevo, y así vamos combinando un poco la situación. 4x4 eléctrico, como acabamos de decir, autonomías que llegan hasta los 602 kilómetros, no está nada mal. El coche es estupendo, se ha hecho un trabajo, Ford ha hecho un trabajo con este coche excepcional. Y encima, bueno, tiene un precio de salida que no supera los 32.000 euros, ¿eh? Tampoco estamos hablando de una locura. Es la 5ª generación del coche. Han dejado el coche, es un espectáculo. Debo decirles que cuando lo hemos estado probando, este es de esos coches que la gente se gira cuando pasa el coche. Está poco visto y es muy excepcional. No quiero darles muchos datos porque tampoco es que sea un rollo si nos ponemos a dar datos y datos. Pero bueno, puede llegar en una de sus configuraciones hasta 340 caballos, nada más y nada menos, que es una auténtica locura. Las sensaciones que transmite el coche son buenísimas al volante, son muy buenas. No le falta ni agilidad en ningún caso, es muy eficiente en el consumo, le hemos hecho una prueba de consumo eléctrico, evidentemente, y va sobrado y sobradísimo de prestaciones. Bueno, ayudas a la conducción, todas las que se han inventado a fecha de hoy las tiene el coche. Por eso decimos lo que tú decías, impresionante, Alexia, es impresionante este automóvil, la verdad es que lo es. Y bueno, pues nuestro claim, que es lo que hacemos siempre al terminar cualquier comentario sobre alguno de los nuevos automóviles, y es una evolución notoria y una transformación que le ha sentado más que bien. ¿De autonomía? Hasta 602 en alguna de las variantes. Vaya. No está mal, ¿eh? No está mal. Hombre, no está mal. A Carlos le ha gustado que con lo estaba esa mirando. masa. Bueno, ya sabes. Me quedo uno. Ya sabes, yo lo tuve 2 días de prueba, 2 días nada más, y la verdad es que me habría encantado tenerlo más.
en realidad. Bueno, pues damos un giro absoluto porque en este caso vamos a hablar de un modelo que ha sufrido una transformación clave. Tanto es así que va a marcar el posicionamiento en su categoría. Se trata de un coupé eléctrico de 4 puertas que estamos en disposición de afirmar, atentos, que estamos ante el coche más avanzado y eficiente del mercado, o uno de los que más. Muy pocos datos, solo algunos datos de eficiencia vamos a dar de este coche, porque este coche, digamos que se vende con su propia imagen. Estamos hablando del Hyundai Ioniq 6 2026. El Ioniq 6 ya existe hace tiempo. Esta es un restyling, remodelación del coche que se está lanzando. Bueno, se ha lanzado de hecho ya por la marca al mercado español. No hemos tenido todavía ocasión de probarlo como se debe, lo haremos más adelante, pero lo importante es ver de lo que estamos hablando. Hablamos de 5 metros de coche, no es un coche pequeño y además no es un SUV, caramba, qué alegría. Es un coupé, como bien has dicho, Alexia, un coupé 100% eléctrico, con una aerodinámica excepcional, 0.21 CX, eso lo han conseguido muy pocos coches que no sean deportivos o superdeportivos. Con lo cual, fíjense qué trasera, o sea, el coche es que es un espectáculo, lo mire uno por donde lo mire. Además, lo que está pasando con la automoción coreana, es una locura lo que están sacando a la calle. 4,92 metros, efectivamente, y bueno, no les voy a contar los contenidos, ya lo ven ustedes. O sea, tiene todo lo que existe, todo lo que existe en el mercado y más. Es decir, tiene de todo. De hecho, tiene una posibilidad clara de ser un coche de autonomía nivel 2 y uno se mete en autovía con este coche y le aseguro que no tiene ya casi ni que coger el volante, vamos. Es una maravilla. Te obliga a cogerlo por normativa, pero en realidad el coche podría ir solo o casi solo, ¿no? Te obliga de momento. De momento. Ya sabemos un futuro muy próximo por dónde va a ir. Esto cambiará. Más adelante vendrá un N-Line, o sea, digamos la versión deportiva que estamos viendo ahora en rojo en nuestras pantallas, que es, bueno, pues todavía más chocante y más impactante. Hay quien dijo, al ver este coche en salones, que lo hemos visto en salones, aunque no lo hemos tocado aún, que la trasera del coche, que hemos visto en repetidas ocasiones en las imágenes, ahí la vemos, es la de un gran Porsche. La verdad es que parece un Porsche. El coche lo ve uno por detrás y si no sabe muy bien de qué coche se trata, Hyundai Ioniq 6, uno puede pensar perfectamente que es un Porsche. Tiene una trasera preciosa, desde mi punto de vista. La versión más básica de este coche, sin embargo, va a partir de algo así como 35.000 euros. Es alucinante el precio que pone Hyundai para poder tener, claro, la versión menos prestacional y más facilona del Hyundai Ioniq 6. Un gran coche. Es precioso y nuevamente es que Hyundai revoluciona esa categoría de los coupé y acerca los coches deportivos a todos los bolsillos y mercados. Ya lo hizo con el que ni tenía nomenclatura propia, el Hyundai Coupé, que rompió en su tiempo, años A, y vuelve a demostrar que esos sport están también a nuestro alcance. Fíjate, Alexia, que has dado justo en la llaga. Es decir, hay quien dice que el Ioniq 6, a efectos estéticos, es descendiente del Hyundai Coupé. Fíjate. Un poco has dado en la clave. A mí me recuerda mucho y sobre todo esa tendencia de la marca a aproximarnos, como decía, a esos deportivos. Bueno, vamos fuertes hoy. Tanto es así que les prometíamos que nos íbamos a ir incluso fuera del planeta. Pues vamos a ello. Les hablamos en nuestros mixes interesantes, en esos varios del motor, de la actual misión espacial Artemis 2. ¿Por qué? Pues ahora se lo explicamos. Artemis, que he dicho Artemis 2. Y dirán, ¿qué tienen que ver los cohetes y las naves espaciales con el motor terrestre que tocan en Ecos del Motor? Pues verán, ¿se han preguntado alguna vez cómo se transportan esos cohetes que se pueden imaginar las dimensiones desde las zonas inmensas de fabricación hasta las pistas de lanzamiento? Tiene que haber un vehículo, ¿verdad?, que lo haga llegar. ¿Cómo lo calificamos? Grúa no, coche no, es un monstruo literalmente de nada más y nada menos 3.000 toneladas, que ahora Javier nos va a dar más datos impactantes, que se ocupa solo
de transportar esos cohetes desde el punto en el que se fabrican hasta donde son lanzados. Esto no es nada fácil. No es fácil y bueno, es probablemente el vehículo diésel más grande y caro de la historia de la historia del mundo del motor. Es así, vamos a empezar a verlo, que lo importante es ver este monstruo. Ahí lo tenemos. Este tiene un nombre, se llama Crawler Transporter. Es un vehículo que bueno, pues se inauguró hace ya en el 96 o en el 95, tiene años, pero ha sido muy retocado para Artemis. Y evidentemente pues se pueden ustedes imaginar lo que es capaz de transportar encima, ¿no? Claro que estamos hablando de sus 3.000 toneladas, como decías, y 40 metros de longitud y alturas que van desde los 6 hasta los 8 metros y 150 personas para manejarlo. O sea, esto es una locura y estamos viendo de lo que estamos hablando. Bueno, pues un dato importante. El Crawler Transporter consume 625 litros de gasoil para recorrer 1 kilómetro. Eso te iba a preguntar, y con el precio de los combustibles a día de hoy... Imagínate, claro. Y claro, ¿qué distancia hay desde el punto de salida hasta las pistas? Pues son unos 6,50 kilómetros, más o menos, que el Crawler, para transportar el cohete, ha tardado, en esta última ocasión, para llevar allí el Artemis, ha tardado unas 8 horas y media. 8 horas y entre 3.500 y 4.000 litros de diésel. Eso es lo que cuesta transportar un cohete. Como poquito. No tenemos muchos datos técnicos de este... Es que es impresionante el aparato. No tenemos muchos datos porque evidentemente son muy confidenciales también en la batalla espacial esta que ya en sí parece, con esa forma de boomerang, sí. Ya parece una nave espacial. Es una locura. Sus 40 metros tiene además una propulsión que se basa en 8 orugas, las estamos viendo, que llevan 57 eslabones de acero. Cada oruga pesa 953 kilos, en fin, bueno, y es un espectáculo. Maxi tanque, nos recuerda un poco a los tanques militares. No, si uno quiere ir rápido con él, si no lleva cohete encima, puede llegar hasta los 3,2 kilómetros por hora. ¡Guau! Que ya es una locura. Bueno, esto es lo que hay. En movimiento, ahí lo están viendo, que se veía muy bien en esta imagen, cómo está llevando el cohete hasta la zona de lanzamiento, a 6,4 kilómetros, como decíamos. Y bueno, pues en fin, sin esto no hay lanzamiento. O sea que es fundamental y se ha retocado de cara a la misión Artemis con un montón de nueva tecnología, se han renovado todos los sistemas hidráulicos, tiene una cabina nueva de control que hemos visto en las imágenes equipada con ordenadores de ultimísima generación, refuerzos estructurales, porque las misiones estas Artemis y demás, el peso es muy superior a lo que eran los anteriores cohetes que se utilizaban. Entonces todo ha tenido que ser remodelado. Toda la tecnología aeroespacial va avanzando además a una velocidad. Esos vehículos de transporte tienen que hacerlo con la misma celeridad, ¿no? Entendemos. Un monstruo diésel. Una maravilla. Ahora qué bien parido está que lleve tantos años valiendo con retoques, con lo que sea. Es así. Y me llama la atención que van mojando según el apoyo de las orugas en el suelo, no es un asfalto, es una preparación especial de suelo, y lo van refrigerando antes de que llegue el apoyo. Es curioso. Pero esto es todo parte de la necesidad de ser absolutamente impecable en el movimiento. Un movimiento en falso te tira el presupuesto general de algunos estados del mundo. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Y claro, por eso va tan cuidado todo, absolutamente todo, es así. Oye, que ya hay misiones tripuladas, es decir, que el bien de la nave es la seguridad de los astronautas. Así que, bueno. Evidente. Impactante, como todo lo que queremos traerles cada semana en Ecos del Motor. No lo va a ser menos lo siguiente. Claro, que nos vamos un poco a la cara antagónica. ¿Por qué? Porque fíjense que a nosotros no nos gusta mucho eso de hablar de precio. Ya decía Coco Chanel que era una ordinariez hablar de dinero. Bueno, pues nosotros tratamos de obviar este tema, pero reconocemos que es necesario, ¿verdad? Bueno, pues en esta ocasión hasta le dedicamos una sección. Les vamos a hablar de coches económicos, lógicamente eléctricos, ya que son lentejas, sí o sí, pues vamos a intentar también mirar por su economía. Se lo contamos en la próxima página del programa.
vehículos eléctricos, queramos o no, porque los necesitamos y es lo que hay, pero vamos a intentar que sean también económicos, partiendo de esa premisa de calidad que es imperativa en este programa. Ponemos un tope, 15.000 euros, Javier. ¿Qué Bueno, tenemos a disposición? La verdad es que hasta hace poco encontrar coches eléctricos por debajo de los 15.000 euros era como hablar con Dios. Hasta Coco Chanel los necesita, las cosas como son. Y no le faltaban. Te iba a decir que, claro, Ahí decirlo estamos. cuando te sobra es fácil. Empezamos a ver imágenes. Les vamos a hablar de 4 coches, muy rápidamente además, para que ustedes sepan dónde está el precio más bajo en el mercado de coches eléctricos. Y ya con el vídeo que nos acompaña, pues bueno, ya estamos viendo un poco de lo que estamos hablando. Y vamos hablando uno por uno. Hablamos inicialmente, aunque estamos viendo ahora cómo pasan todos a través de los 4 que vamos a tratar. Hay alguno más, pero por debajo de 15.000 es muy difícil encontrar coches hoy por hoy. El primero y que citamos y que es nuestra mejor recomendación es el Hyundai Inster, del cual, bueno, recordaréis, compañeros, que hemos tratado ya en alguna ocasión, y es un cochecito, ahí lo vemos, que es una monada, pero una monada donde los haya. Es un eléctrico urbano de los más recientes, pequeño en un tamaño para moverse con mucha soltura por las ciudades y con una súper reconocible habitabilidad y que para su segmento es extremadamente alta, es un segmento A. 327 kilómetros de autonomía, que para un coche urbano y chiquitito está más que bien, y una batería de 42 kilovatios hora, que es más que sobrada y con carga rápida. Este coche en su PVP se está hablando de aproximadamente 13.900 euros. Con ese precio, con todos los descuentos y las ayudas y no sé qué, uno puede llegar a tener un Hyundai Inster que para nosotros es probablemente la opción más equilibrada de relación de autonomía, equipamiento y precio a este nivel. Es un coche monísimo. Bueno, tanto es así como que, bueno, pues yo estoy pensando en tener uno de estos en mi garaje. O sea que es una Es auténtica chiquitín, monada. ¿no? Muy chiquitito, muy chiquitito. Son, vamos, por debajo de los 4 metros. O sea, es chiquitín. Y por dentro es un Hyundai de los pies a la cabeza. O sea, tiene todo lo imaginable para un coche pequeño. Es nuestra mejor sugerencia. ¿Cómo no? BYD, aunque ellos dicen BYD, pero yo digo BYD porque está en español, el Dolphin Surf. Ahí lo estamos viendo, amarillo, muy bonito. Es una alternativa totalmente urbana, muy asequible y práctico, económico y muy útil para el día a día. Es un poquitito tal vez más grande que el Inster. 220 kilómetros de autonomía, tiene una autonomía ya no tan alta como la de el Inster, que nosotros estábamos sugiriendo como probablemente la mejor alternativa, pero eso sí, su precio es incluso algo más bajo, puede partir de unos 11.800 euros más o menos, y se puede acceder a este coche, con lo cual ya los motores eléctricos ya no son tan caros, se puede llegar a ellos. Bueno, a ver, en Stellantis lanzaron la marca china Leap Motor, ahí estamos viendo el T03, que también lo hemos visto en Ecos del Motor en alguna ocasión. Es un clarísimo city car, un coche de ciudad, con dimensiones pensadas para un planteamiento eminentemente funcional. Ahí lo estamos viendo, muy chiquitito, recuerda algún coche italiano del pasado en su formato, ¿no? Para entendernos. Y bueno, para sus recorridos diarios va sobrado. Tiene 265 kilómetros de autonomía homologada y esto sí, este coche es que por 10.700 euros lo puede tener uno, ¿eh? Fíjate. Con lo cual, fíjate, hemos dicho por debajo de 15.000 y nos estamos yendo muy por debajo en algunos casos. Y bueno, por último, como no puede faltar el líder de ventas, por lo menos como marca, a nivel europeo. Que lo sepan ustedes, la marca que más coches vende en Europa hoy sigue siendo Dacia. Sorpresa para muchos, pero es la realidad y esto dicen los números. Y Dacia cuenta con un modelo que estamos viendo, que es el Dacia Spring, que tiene un precio un poquitito más alto de 15.000, pero es que, claro, ofrece un poquito más que los que hemos visto anteriormente, pero con una simplicidad y un coste de uso absolutamente reducido. Este coche no tiene mantenimiento prácticamente. Y este es un poco el concepto en realidad. Un enfoque urbano tal y con 228 kilómetros de autonomía, que no es tanto. Nuestra sugerencia de los 4 que hemos visto sigue siendo el Hyundai Inster, que aparte de todo estéticamente, en mi opinión, es inigualable. Bueno, pues buenas alternativas Desde luego.
E incluso como segundo vehículo, como ese Citicar que tenemos eléctrico para movilidad urbana, pues yo creo que es una muy buena opción. Les vamos a dar otra. Y como primero, si te atreves, pero hay que atreverse a salir a la carretera y ver dónde uno carga, porque, joder, cómo está la cosa, cada día está peor. Bueno, Cierto. Bueno, vamos con otra sugerencia y además muy buena también de Kia. Volvemos a hablar de la generación EV, de los EV. En este caso se trata del EV4. Seguimos hablando de vehículos eléctricos, pero en este caso damos un salto de categoría. Nos vamos a un sub 4x4. Sigue siendo eléctrico y es muy llamativo, ahora lo van a ver, y además cuenta con unos inmejorables acabados. bueno, estamos hablando como tema de actualidad porque es de rabiosa actualidad. Este coche se está lanzando ahora mismo en Kia y es un SUV absolutamente llamativo, espectacular, que llega hasta 530 kilómetros de autonomía, que no es poco, con un maletero importantísimo de 566 litros y unas dimensiones de 4,6 metros de longitud, que, bueno, pues es un segmento D, para entendernos, ¿no? Como los clasificamos nosotros los que nos dedicamos a esto. Es un coche que se puede llegar a tener por 42.000 euros, más o menos, tampoco estamos hablando de una locura, y con una excelente relación calidad-precio, claro está, ¿no? Es un tamaño muy similar al Sportage. Hay quien dice que es el Sportage eléctrico, pero no es verdad. Este coche es mucho más que un Kia Sportage eléctrico. Es un coche distinto, nuevo, es otro modelo, por eso se le ha denominado EV5, EV5, ¿no? Como se dice en inglés, que también a muchos les gusta decirlo así. Las prestaciones que da con sus 218 caballos de potencia son muy buenas, 566 litros de maletero, que ya lo hemos comentado, pero es que es uno de los grandes valores que tiene este coche desde mi punto de vista, y un espacio interior muy funcional, muy modular. Tiene además otro pequeño maletero delantero, que es lo que llamamos un frunk. Es un pequeño maletero que, como el motor ocupa poco espacio, pues hay otro pequeño maletero delante de, creo recordar, algo así como 44 o 50 litros, que no está mal, que no está mal. Y qué original. Y está perfecto. Y el coche por dentro, pues está realmente bien. Es un coche que impacta, ¿eh? Y además es más grandote de lo que vemos en las imágenes. Uno lo ve mucho más potente, muy sólido. El coche es muy llamativo. Parte con su motor eléctrico de 218 caballos, como hemos dicho, y bueno, alcanza una velocidad máxima de 165 kilómetros por hora. Y bueno, tiene además la función V2 Load, o sea, Vehicle to Load, que es, bueno, poder cargar cosas a través de la batería del coche, fuera del coche, etcétera, etcétera. Bueno, mucho más que un Sportage. Esto es lo que yo quería transmitir con este coche, porque es mucho más que un Sportage. Pues ese EV5 de Kia, y es que la marca nos sigue ofreciendo muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? Y ha llegado un momento en el que ya llegar a conocer la gama de estas marcas empieza a ser bastante difícil. El primer Kia EV2 está aquí. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Movement that inspires. Bueno, pues vamos a hablar de tecnología y es que hay un nuevo motor que lo ha marcado. Vamos a la siguiente sección. Pues un pepino, como se diría coloquialmente. Sí. Es que es un corazón que puede impulsar las máquinas más avanzadas. No me quiero dejar ningún dato. 410 caballos, 6.500 revoluciones por minuto con una inyección de hidrógeno y con un encendido de alta velocidad. Bueno, es que esto a ti, Carlos, Esto es supersónico. a ti, Carlos, te va a encantar. No, hombre, ya se ha emocionado, ya está nervioso. Te va a encantar y vamos a verlo porque es una evolución de motores que era totalmente inesperada. Lo han denominado, le han dado bautizado como motor de agua. No quiere decir que su combustible sea el agua, lo dejo claro. Ni que sea un anfibio, para que sea un vehículo que claro. va para el agua. Y es un motor desarrollado por AV Racetek, que son especialistas en tecnología de competición
para Fórmula 1, incluso para la NASCAR y demás, con lo cual de momento es un motor de competición que terminará siendo un motor, si todo va bien, más adelante útil, esta tecnología, en los coches de calle, tarde o temprano, como suele ocurrir. Pero conviene hablar de una cosa tan loca porque es una inyección muy especial de agua caliente que se hace sobre el colector de admisión para enfriar de esta manera. Intento explicarlo técnicamente muy fácil, ¿no? para entendernos. Para enfriar de esta manera el aire que entra en la cámara de combustión del motor, es un motor de combustión, evitando detonaciones prematuras y garantizando una ignición continua y homogénea por hidrógeno. Es que esto es ya una complicación un poquito especial. De esta manera, mantiene, por supuesto, el mismo sonido de los coches de competición, tiene el mismo ruidaco de un buen coche de competición, pero su combustible es hidrógeno, que mezclado con agua, que refrigera el motor por dentro, que esto es la gran innovación, agua dentro del motor. En casi todos los motores de combustión, cuando se habla de agua dentro del motor, es tíralo. Esto es lo que sabemos del pasado, ¿no? Y esto es un cambio muy importante. Este paso para combinar esta combustión de hidrógeno, ofreciendo un camino muy claro hacia la descarbonización, porque evidentemente este coche no contamina. Y está ese otro salto importante, un coche de competición con estas potencias espectaculares de 410 caballos y sus 6.000 revoluciones por minuto, pues no contamina. Y va como un tiro, puede competir con motores de competición actuales sin ningún tipo de problema. Yo le pongo un claim a este coche, a este motor también, ¿no? Que es un paso de gigante que podrá pasar de la competición al mundo del motor normal si las cosas van bien. Y no tenemos consumo y por lo tanto autonomía. Comprenderás que Porque los señores si de AVL han preferido no dar estos datos. A fecha de hoy, por motivos obvios, ¿sabes? No quieren copias. Hombre, yo me alegro mucho porque soy un defensor del motor de explosión, como no puede ser de otra manera, aunque lógicamente el futuro no puede ser de otra manera, es los coches eléctricos. Pero ver una innovación como esta abre un poco las esperanzas a seguir teniendo motores de explosión, ¿no? Ojalá, es explosión sin contaminación. Es la primera vez que se construye un motor así. Eso sería la perfección. Y nos está contando Javier que dentro de nada lo podemos ver en la realidad en los coches. Tú lo proyectas a las motos. Que esperemos, Alexia, porque luego está la parte de la inversión que ha hecho esta empresa en este motor. Es una inversión que hoy por hoy no se puede asumir para coches de serie. Pero por aquí empiezan las cosas, ¿no? O sea, que esperemos que sí. A lo mejor son menos contaminantes que los eléctricos. Los eléctricos después, las baterías, ¿qué hacemos con ellas? Sí, no, es evidente. Aquí, lo que contamina es todo lo demás, el metal, una palabra. Bueno, ahora los detractores también argumentarán que, claro, hidrógeno ya hablamos de recursos limitados, aunque también se genera. Quiero decir que es que, bueno. Bueno, a ver, hidrógeno en el mundo es probablemente lo que más hay. Te coges el mar y tienes hidrógeno para el resto de la historia del mundo mundial. Un motor de agua. En fin, por eso lo hemos querido contar, porque es un tema muy especial. Motor por agua, que sería más... Por agua, pero lo han querido llamar motor de agua, no sé por qué. Bueno, pues dicho esto, me quedo contigo, Carlos. Llegamos a nuestro tiempo de motociclismo con Carlos Morante. Bueno, pues para el Campeonato Mundial de Motociclismo 2027 ya, y siempre hablamos de la carrera magna, de la alta competición con Carlos Morante, se prevén cambios de normativa importantes y trascendentes, Carlos, que van a variar mucho esas grandes carreras. Vamos a intentar, porque son muchas y muy profundas, al menos, dar un preámbulo de ellas y seguiremos profundizando. De momento, ya que hablábamos antes de los coches por hidrógeno, en cuanto a motores, ¿cuáles van a ser esas normativas y esas evoluciones? Bueno, primero decir que las normativas lógicamente son muy profundas y ya se publicaron hace 2 años o casi 3 años para que los fabricantes vayan cambiando lógicamente toda la tecnología. Bueno, básicamente, o casi en su totalidad, todas las normativas que van a cambiar, que vamos a comentar aquí, aunque es una representación porque todas serían para varios programas, son en busca de la seguridad. ¿Y por qué? Los motores ahora en potencia declarada pues están en 260 a 270, que a veces en pruebas particulares se han superado.
Claro, Y declarado quiere decir que es lo que cuentan. que es declarado que es de verdad. Claro, teniendo en cuenta que el 80% o el 80 y tantos por ciento de los circuitos son clásicos, es decir, son de hace muchos años, pues aunque se han remodelado para que vayan ganando seguridad, lógicamente con un peso que por cierto lo han bajado en 3 kilos, el peso máximo son 153 de peso de masa en la moto y 300, o sea, y 270 caballos, por la relación peso-potencia es bestial. Lógicamente los circuitos se van quedando pequeños en cuanto a las performance. Y bueno, entonces de motor, lo primero que han hecho, pues intentar bajar las prestaciones. En primer lugar, han bajado la cilindrada de 1000 centímetros cúbicos a 850, que ya es un tejiaretazo bastante importante. Después la seguridad de los motores, para que no vayan muy apretados, entre comillas, como podemos denominar, pues antes eran 7 motores en cada temporada, lo han bajado a 6. 6 motores, pues un motor menos, tienen que buscar los fabricantes seguridad. Y eso va en contra de lógicamente, las performance. Después, otra cosa que han bajando potencia, es muy simple. Han puesto depósitos máximos de 20 litros en vez de 22 que son actualmente. Con lo cual, actualmente, ahora, todas las MotoGPs, estamos hablando de MotoGP, claro, tienen un dispositivo de power, porque depende de qué carrera, el porcentaje máximo de full aceleración quiere decir que gastan un poquito más, y casi ninguna carrera acaban con full power. Siempre tienen que ir reduciendo potencia a medida del gaste o del consumo que va teniendo cada moto. ¿Nunca se llega entonces a esa máxima velocidad? No, a la velocidad sí, lo que no nos llegan es a las últimas vueltas. Bueno, y la velocidad punta normalmente siempre se respeta, porque pero la aceleración, lo demás ahorran son en aceleración, que en la aceleración no puedes tú aplicar 260 caballos en el asfalto. Entonces, lógicamente, pues afinan todo. Cuando bajas el motor al power, donde más ahorran son en las aceleraciones. En la punta, pues son muy parecidas, ¿eh? Y después, bueno, pues el cambio. Ahora mismo puedes hacer centenas de miles de combinaciones, porque tienen muchas primeras, segundas, terceras, cuartas, bastantes primarios. Con eso empiezas a hacer matemáticamente y puedes hacer, pero se usan muchísimo menos. Entonces lo han limitado a 4 primarios y pueden optar con 16 combinaciones de cambio para toda la temporada, que eso también te limita un poco las prestaciones, ¿no? Y prácticamente en el motor hay alguna más, pero estas son las principales. En cuanto, por ejemplo, hablemos de bastidores y de algo, bueno, imprescindible. Los zapatitos de las motos, los neumáticos, algo esencial, máxime cuando hablamos de 2 ruedas. Exactamente, bueno. Bastidor, me gusta lo de los zapatitos. Siempre me ha encantado. Los hemos llamado los zapatitos. En las motos son los zapatitos. Tengo zapatitos nuevos. Me ha encantado. Sí, señor, así es. Bueno, pues bastidor es todo lo que se denomina que no sea motor. Entonces influye pues todo lo que es un chasis y todo el vestimento, carenaturas, ruedas, gomas y todo esto. Haciendo dividiendo en cosas importantes, como puede ser los neumáticos y como puede ser la aerodinámica con la carenatura y todo esto, pues podemos decir que se ha reducido el frontal de lo que es el carenado, se ha reducido en 50 milímetros, 5 centímetros. Antes era el máximo 600, ahora 550. Esto había que explicar por qué. Y vamos a explicar por qué, porque es interesante y no es vox populi. Esa reducción de 50 milímetros, 5 centímetros más estrecho, junto con una única diseño para toda la temporada de lo que es la silleta trasera, hace que lo que es el aire sucio que llamamos, es decir, el rebufo, el famoso rebufo, se reduzca. ¿Por qué? Porque ahora mismo se están produciendo bastantes situaciones de lances de carrera, de cuando un piloto va detrás de otro y en la frenada, como coja el aire sucio, que es el rebufo, que se llama... Si coge el rebufo, ya no frena donde él pensaba frenar, y entonces tiene que hacer, a veces se producen, no lo dicen, pero adelantamientos que el piloto no pensaba hacerlo,
pero casi las circunstancias le obligan porque le absorbe y entonces ya si va por fuera de la curva, pues se sale, y si va por dentro, pues se producen unos adelantamientos un poco fastidiados, ¿no? Más cosas. El cambio importante de los neumáticos, que como sabemos cambia de Michelin, que lleva varios años, a Pirelli. Pirelli es monomarca en Moto 3 y Moto 2 y quedaba MotoGP por contrato, lo tenías hasta el 2026, es decir, el 2027 entra la marca Pirelli, ¿eh? Y bueno, sigue con las mismas limitaciones por seguridad, supongo que cambiará alguna cifra, de presiones mínimas. ¿Y por qué las presiones mínimas? Lo explicaremos rápidamente aquí. Es porque, por ejemplo, el fabricante te exige que tengas como mínimo en la delantera 1,8 bares de presión mínimo. Y siempre más, la delantera siempre tiene más presión que la trasera. Sí. Y la trasera, como mínimo, 1,68 bares. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué se limita? Porque si tú bajas la presión trasera, por ejemplo, de 1,68 a 1,55, la moto va a tener más cantidad de goma porque se deforma, a la misma situación se deforma un poquito más la carcasa y se aumenta la superficie de contacto de la goma en el asfalto, con lo cual gana lo que se llama grip, o sea, gana performance. Y entonces todos los equipos van buscando la mínima presión, o sea, la mínima presión neumática en el neumático, valga la redundancia. Y entonces, claro, y eso se produce una deformación de carcasa junto con lo que le llamamos lo negro que vemos de encima de la carcasa, que va técnicamente va pegado, y entonces se produce un movimiento ahí que se puede deformar y producir una seguridad. Por eso el fabricante de neumáticos exige un mínimo de presión para que no se produzca ese mal, y va a seguir igual. Así que este es un poquito. Después hay normativas, hay más cosas, por ejemplo, los datos GPS, o sea, todo lo que cada moto tiene dentro de la telemetría, luego tiene unos datos GPS que se ve pues la velocidad en paso por curva, donde frena, donde acelera. Eso ahora va a ser público. Es decir, todo el mundo puede tener acceso a todos los datos GPS de los demás equipos. Vamos a hacer una cosa, Carlos, porque como siempre vamos atropellados al final. Tema normativas, penaltis que aprendimos, sanciones, es muy amplio, es profundo. Lo abordamos con el detenimiento y tiempo que requiere en el próximo programa. Y compromiso, hay que adelantar la sección de Carlos para que las motos no vayan siempre, como siempre, a full power, que vamos en la sección. Así que lo haremos. Vamos casi a cerrar el programa con nuestras noticias del motor, así que vamos a ello. Y para ello saludamos un programa más a mi querido compañero Alex Serrano, que nos trae pues esas jugosas informaciones. Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Gracias por acompañarnos como siempre, cuéntanos. Vale, pues os cuento una de las noticias, que es: un estudio resuelve la gran duda sobre los coches eléctricos. Solo se degradan un 1% cada 25.000 kilómetros. ¿Qué quiere decir eso? Que siguen existiendo dudas en el imaginario colectivo en torno a la fiabilidad a largo plazo de las baterías. Una idea muy extendida es que las baterías se degradan rápidamente y que en cuestión de años el rendimiento del coche cae en picado. Pues bien, un análisis realizado por Arval Mobility demuestra que las baterías de los eléctricos tienen una longevidad muy superior a las garantías ofrecidas por los fabricantes. Y tras analizar 24.000 certificados de estado de baterías usadas por 30 marcas diferentes entre marzo de 2023 y septiembre de 2025, en 11 países europeos, los resultados demuestran lo siguiente. Las baterías se degradan alrededor de un 1% cada 25.000 kilómetros recorridos. Manifiestan una capacidad media restante de las baterías del 93% a los 70.000 kilómetros y por encima del 90% una vez recorridos 160.000 kilómetros o tras 6 años del uso del vehículo, y con más de 200.000 kilómetros recorridos el porcentaje también se mantiene cerca del 90% de media. Entonces, las futuras normativas europeas introducirán una visualización
estandarizada del estado de salud, que pasará a denominarse SOCE, que es State of Certificate Energy. Mi inglés. No, es que siempre te ponemos aquí unas frases imposibles. Pero bueno, se traduce estado de energía certificada. Así, para 2027, el estado de salud de la batería será visible directamente en el salpicadero de los nuevos modelos. Y bueno, además, cada batería contará con un pasaporte de batería que recopilará su historial y su capacidad certificada. Y estos avances contribuirán, pues, a crear un mercado de segunda mano más estructurado, más legible, más fiable, tanto para los particulares como para las empresas. Moraleja, los coches eléctricos no se degradan como todo el mundo tiene en la mente. En absoluto se degradan menos que los coches de Nos ha combustión. tumbado Alex hoy muchos mitos que tenemos sobre los coches Sí, señor. eléctricos con mucho acierto. Este era el objetivo, sí señor. Pues muy bien, Alex, muchísimas gracias. Nada. Estamos ya en el, eso sí, ranking final. Una última información importante. Abríamos con una de nuestras marcas de referencias y vamos a cerrar el programa con la misma, que nos cuenta Javier. Bueno, hoy queríamos presentarles, ya lo hemos hecho en alguna ocasión, pero merece la pena volver a verlo. Otro Kia, hoy estamos muy Kias, no podemos evitarlo. Y es el Kia Seltos, es un modelo que no se ha lanzado todavía, lo vamos a empezar a ver en nuestras pantallas de manera inmediata. Y bueno, se vendía hasta ahora en mercados internacionales por ahí y va a venir a España. Esta es otra gran novedad. Yo todavía no tengo información exactamente de cuándo. Y es un coche que se posiciona en la gama Kia entre el Stonic, que es el pequeñín, y el Sportage, del que tanto hemos hablado. Y bueno, 4,43 metros de largo. Es un coche muy bonito. Fíjate, Alexia, qué cosa más bonita. Y este, bueno, pues lo vamos a tener pronto en el mercado español. Yo no sé, Kia, de verdad, es una explosión de modelos, de lanzamientos. De estética, de tecnología, de prestaciones. Es una locura. No hay marcas que lancen tantas cosas en tan poco tiempo. Bueno, muy interesante. Yo creo que el darle muchas vueltas a su tecnología y a sus detalles, pues todavía nos falta mucha información para tener bien claro el Kia Seltos en su detalle. Lo vamos a posponer. En próximos programas le dedicamos un tiempo más especial a este coche que desde luego estarás conmigo, Alexia, es un espectáculo. Es un espectáculo, es que nos siguen fascinando. Bueno, pues qué mejor broche de oro para un programón, como decimos, ¿no? No es que barramos para casa, pero es que es así. Y espero que lo hayan disfrutado, al menos como nosotros. Alex, nos vamos, venga, decimos el adiós conjunto. Vale, como queráis, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos el siguiente viernes a las 12. Aquí en Click Radio Televisión. Gracias. Aquí estaremos. El primer Kia EV2 está aquí. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Movement that inspires.